En un contexto social en donde la mayoría de las personas muchas veces para adquirir patrimonio, bienes o servicios se ven en la necesidad de adquirir créditos, es válido preguntarse, ¿prescriben las deudas? Y de ser así, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esto suceda? ¿Qué tal, amantes del derecho? Soy Jorge y como siempre les doy la bienvenida a este su canal, El Abogado. Para entender el tema de la prescripción en este tipo de casos, primeramente se hace necesario comprender cuándo estamos frente a una obligación civil y cuándo estamos frente a una obligación natural. Ahora, ¿qué es una obligación civil y qué es una obligación natural? Conceptos que también se tienen que tener en cuenta para comprender de mejor manera el tema de la prescripción. Son obligaciones civiles aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento, mientras que son obligaciones naturales aquellas que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo dado o pagado en relación a ellas. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, entremos a revisar entonces ¿qué dice el ordenamiento jurídico colombiano frente a la figura de la prescripción de las acciones con las que se pretende exigir el cumplimiento de una obligación o deuda? Por un lado, el artículo 189 del Código de Comercio nos indica que la acción cambiaria directa prescribe en 3 años, a partir del día del vencimiento, lo que traduce en que los títulos valores como letras de cambio, pagaré, por ejemplo, que tengan un derecho incorporado, es decir, que contengan la información de deudor, acreedor, cuánto se debe, cuándo se va a pagar y demás, tienen un término de 3 años a partir de la fecha de su exigibilidad para demandarse su cumplimiento. Por otra parte, el artículo 2536 del Código Civil nos indica: la acción ejecutiva se prescribe por 5 años y la ordinaria por 10. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 5 años y convertidos en ordinaria durará solamente otros 5. Lo que traduce en que las obligaciones consignadas en contratos, documentos, promesas de compraventa, conciliaciones, etcétera, tienen un término de 5 años a partir de la fecha de su exigibilidad para demandarse su cumplimiento. En ambos casos, pasado este tiempo, el acreedor no podrá reclamar ante el aparato judicial del Estado el cumplimiento de dichas obligaciones, atendiendo a la figura de la prescripción de la acción. Es decir, que la deuda o la obligación pasó de ser civil a ser una obligación natural. En conclusión, las deudas no desaparecen, simplemente que el paso del tiempo hace que la acción judicial para reclamar su cumplimiento prescriba, ya sea en 3 o 5 años, dependiendo de cada caso en concreto. Circunstancia que hace que las deudas pasen de ser obligaciones civiles a obligaciones naturales. Y cuando una deuda se convierte en una obligación natural, queda a merced del deudor si paga o no paga, teniendo el acreedor la imposibilidad de demandar el cumplimiento de esta obligación. Sin embargo, si el deudor decide pagar, el acreedor, bajo el ordenamiento jurídico, está habilitado para recibir ese pago, teniendo en cuenta los conceptos esbozados de obligaciones civiles y obligaciones naturales.